A ver, como no les veo... entendido. Vale. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a todos. Vamos a presentar hoy un informe que se refiere principalmente al periodo, al sector del comercio en el periodo que va desde el Black Friday hasta después de rebajas. ¿Por qué? Porque es un periodo de carga extrema de trabajo en una coyuntura donde no se ha recuperado el empleo anterior a la pandemia. Tampoco se han mejorado los indicadores de precariedad, es decir, la temporalidad es alta, pero sobre todo la parcialidad es alta, una parcialidad que afecta principalmente a las mujeres. La parcialidad de las mujeres es 4 veces la de los hombres. Y además una parcialidad no deseada, es decir, la mayoría de la gente que tiene contratos a tiempo parcial los tiene porque no se les ofrece un contrato a tiempo completo o porque necesita este tipo de contrato para dedicarse a los cuidados. Además, es una parte del año donde se concentra la inmensa mayoría del trabajo en domingos y festivos, un 60%, y no, al contrario de lo que se cree, no se aumenta significativamente la contratación. Es decir, estamos hablando de unos meses del año donde unos trabajadores y unas trabajadoras que han sido considerados esenciales durante la pandemia trabajan a marchas forzadas en una precariedad tremenda y estos datos son los que venimos a presentar hoy aquí y también venimos a explicar por parte de comisiones obreras qué es lo que entendemos que se puede hacer al respecto para que esta situación desaparezca a partir de ahora. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer desde los sindicatos, desde las administraciones, desde las empresas, etcétera, etcétera? Para presentar este informe y la campaña de comisiones obreras tenemos a José María Martínez, que es el secretario general de Servicios Comisiones Obreras, Ángeles Rodríguez Bonillo, que es la responsable de comercio de comisiones obreras, y a Ramón González Monroy, que es el secretario general de Servicios Comisiones Obreras en Cataluña. Os dejo con Ángeles. Buenos días a todos y a todas. Decía la compañera, bienvenidos a esta rueda de prensa. Y el objeto es presentar el estudio donde se ve la realidad de las personas trabajadoras en el sector de comercio en una época de una actividad muy fuerte, una época que poco a poco a lo largo de los años se ha ido adoptando modas de otros países, se ha ido alargando en el tiempo. Antes empezábamos en el mes de diciembre, ahora ya empezamos a mediados de noviembre con la preparación del Black Friday y termina a finales de enero porque empiezan lo fuerte de las rebajas una vez pasados los Reyes. Como decía la compañera, este incremento de actividad y del consumo tiene una repercusión directa en las personas trabajadoras de este sector, pero eso no se ve reflejado en sus condiciones laborales ni en su índice de contratación. Ahora nos encontramos con unos datos donde, si los comparamos con el año 2019, nos encontramos que hay 10.000 personas menos contratadas, a pesar de que la actividad y el consumo está creciendo. Y eso hay que sumarle las 23.000 personas del sector que aún siguen estando en ERTE por diferentes motivos. Unido a esto, que es el número de empleo, que como decía la compañera, al contrario de lo que todo el mundo cree, que es una campaña donde se aumenta la contratación, no es cierto, no se aumenta la contratación en comparación con los datos de octubre y de noviembre. Los refuerzos no llegan al 2% y en concreto este año, según los datos recién publicados, en el comercio minorista el aumento ha sido un 0,7%, por lo tanto un número ínfimo de personas que se han contratado. Tenemos que hablar de la precariedad. Precariedad en un doble sentido. En el contrato a tiempo parcial, un contrato a tiempo parcial no deseado que permita a las empresas tener una flexibilidad, que es lo que provoca el no aumento de la contratación. Una flexibilidad a través de sus horas complementarias ordinarias o voluntarias, ampliaciones o excesos de horas para que la gente pueda realizar y ganar un poco más dinero
Porque cuando hablamos de contrato a tiempo parcial no estamos hablando de contratos a tiempo parcial de 38 horas, estamos hablando de contratos a tiempo parcial de unas horas muy bajas de contratación donde sus salarios son bajos. El otro doble precariedad viene por esto, por el salario. Un salario donde el sector de comercio no es uno de los sectores donde el salario es más alto, que se suma al bloqueo de la negociación colectiva. Un bloqueo de la negociación colectiva que está haciendo que sus condiciones laborales, tanto en jornada, contratación, distribución y salario, estén congeladas desde antes de la pandemia, algo que influye directamente en toda esa carga de trabajo que la actividad de estos días ocasiona a las personas. Todo esto le tenemos que sumar de que esto tiene cara de mujer. La precariedad en este sector tiene cara de mujer y cara de jóvenes, dos de los colectivos más atacados por la pandemia y por el empleo y la precariedad. Esta es la Black Reality en el comercio en esta campaña, que no solo son los 2 días del Black Friday y el Cyber Monday. Tenemos la campaña de Navidad y tenemos luego las rebajas. Por lo tanto, se alarga durante un montón de tiempo donde las cargas de trabajo son inmensas, donde hay una carga de horas y de atención al público que provoca un estrés y un riesgo en la salud de las personas que trabajan en este sector. Desde Comisiones Obreras, ante los resultados que este informe da y que es una realidad y que se puede contrastar, lo que exigimos es que se respeten y se cumplan las condiciones laborales de las personas trabajadoras, tanto la normativa laboral y mercantil. Que haya un respeto del descanso diario y semanal, algo importantísimo no solo desde el punto de vista de la salud laboral, sino también de la propia conciliación de las personas que trabajan en este sector. Que la política de contratación esté basada en la estabilidad y reduzca esa parcialidad no deseada y elimine cualquier otro fraude. Baste recordar que en el plan director que hizo la Inspección de Trabajo 2018-2020, donde más actuaciones se hicieron fue en el sector de comercio para regularizar los fraudes en la contratación que se fueron encontrando. Queremos el cumplimiento riguroso de la legislación de riesgos laborales. En definitiva, la dignificación del conjunto de este sector, donde se garantice una aplicación del salario mínimo sin absorción y compensación y se pueda llegar al objetivo de conseguir los 1.200 euros de salario, un salario digno para estas personas, para las personas trabajadoras que han sido esenciales durante un periodo complicado en este país y en el mundo y que ahora mismo son imprescindibles para poder afrontar la recuperación económica. Por todo ello, desde Comisiones Obreras queremos lanzar una campaña de Comisiones Obreras Contigo, una campaña que va dirigida a las administraciones para que eleven su vigilancia y controlen y refuercen a la Inspección de Trabajo para evitar todo este fraude tanto en la contratación como para exigir el cumplimiento de los descansos diarios y semanales, a las empresas para exigirles el cumplimiento de la normativa legal, recurriendo a través de cualquier otra vía y a emplazarlas para desbloquear la negociación colectiva y los convenios colectivos puedan seguir adelante, a las personas trabajadoras para que sepan que estamos ahí, que les vamos a escuchar y vamos a hacer todo lo posible para defender sus derechos, para informarles de cuáles son sus derechos y poderlos llevar a la práctica y se puedan aplicar. Y por último, a los consumidores de cara a que hagan un consumo responsable y sean sensibles con la situación de las personas trabajadoras que están en este sector. Este es el informe que nosotros traemos, donde evidentemente hay muchos datos que desglosan, al que podéis tener acceso, y lo que queremos hacer es un llamamiento a todas las partes implicadas para que el Black Friday no tenga esta Black Reality, que es la realidad de las personas trabajadoras del sector de comercio. Bueno, pues, buenos días y muchas gracias por vuestra comparecencia. Estamos en una coyuntura no solo de mayor incremento del consumo anual, sino también en una coyuntura en la que salimos de una pandemia o no terminamos de salir de ella porque la situación actual pues igual requiere de nuevas medidas sobre temas de restricción de aforos y demás. Y los trabajadores y trabajadoras del sector son los que están padeciendo todas las consecuencias, tanto de trabajar en unas condiciones de presión
objetiva con temas de prevención de la salud, como la carga de trabajo que origina pues, la actividad comercial en estos días, ¿no? En estos meses, ¿no? Hemos salido de la pandemia y la principal característica desde el punto de vista de las relaciones laborales es el bloqueo de la negociación colectiva. Es decir, hay más de un 50% de los convenios, un 63% de los convenios bloqueados, y eso afecta al 53% de las plantillas. Quiere decirse que las condiciones de trabajo no están siendo renovadas. A la pandemia se le une también el desequilibrio que existe en la negociación colectiva. Por lo tanto, estamos en el momento más adecuado para lanzar esa negociación colectiva en el marco en el que se tiene que conformar una nueva regulación de la negociación colectiva en el Estatuto de los Trabajadores. Y, por lo tanto, es una campaña que queremos iniciar desde ya. Es decir, cuando se apruebe la reforma, y espero que sea con acuerdo, el sindicato va a estar en el punto de salida para volver a reactivar toda esa negociación colectiva y atajar los elementos que pensamos que son los más acuciantes sobre la precariedad. Eso no lo podemos hacer solos, es decir, tiene que haber una actitud mucho más activa, ¿no? de las administraciones en la vigilancia de las condiciones de trabajo. Sabemos que la Inspección de Trabajo dentro de su plan director ha incluido objetivos, ¿no? de acabar con la precariedad en los sectores de servicios, tanto en hostelería como en comercio, y en comercio en particular se han producido 22.500 transformaciones de contratos temporales e indefinidos porque estaban irregularmente suscritos, y hay más de 5.000 regularizaciones de jornada, es decir, contratos que bueno, eran a tiempo parcial fraudulento, ¿no? Y asimismo también las administraciones tienen que ser más activas y receptivas en cuanto a la sostenibilidad del sector desde un punto de vista laboral que tiene que ver con los tiempos de consumo, con los horarios comerciales, para poderlos hacer compatibles con la vida familiar y la conciliación. Sabemos que es una legislación dispersa, que hay muchas capacidades por parte de las administraciones locales y autonómicas para regular estas materias, pero pensamos que es el momento también, dentro de una visión sostenible del comercio, introducir la visión de la sostenibilidad laboral con respecto a los horarios, las jornadas extenuantes y demás. Y una cuestión fundamental, acabar con la precariedad significa acabar, sobre todo en este sector, con la parcialidad no deseada, que tanto ataca a las mujeres. 4 veces más mujeres que hombres están en porcentajes de contratos a tiempo parcial no deseados. Un 28% de las mujeres, 28,3% de las mujeres tienen contrato parcial frente al 7,4% de la parcialidad masculina. Aquí tenemos que poner en marcha también las herramientas de las que nos hemos dotado legalmente, en los planes de igualdad, en los elementos de registro salarial, y volverlos a conectar con la negociación colectiva. Y una vez más, con el apoyo y la vigilancia de las autoridades laborales estatales y autonómicas para la vigilancia de las condiciones de salud. Es el momento de acometer este cambio y esta puesta en valor del sector si queremos que tenga un futuro no ligado a la baja productividad y a la precariedad laboral. Es el momento, porque se están acometiendo las reformas legales que lo puedan, digamos, impulsar, y es el momento de reactivar la negociación colectiva. Y buen día. Agradecer a todos los compañeros y compañeras de prensa que están presentes en esta rueda de prensa. Yo voy a acometer lo que es la realidad del sector en Cataluña. Están en las notas y dosieres que hemos compartido. El diagnóstico básicamente es el mismo que han compartido tanto Chema como Ángeles en las intervenciones anteriores, pero en unas magnitudes muy concretas que a mí me interesaría pararnos a subrayar, que es el sector del comercio como sector
económico, es un sector muy intensivo en empleo, es de los sectores más intensivos en empleo. En Cataluña, 440.000 personas asalariadas forman parte del sector, llevan a cabo su actividad profesional en el sector del comercio y prácticamente otras 100.000 en otros regímenes de actividad laboral, autónoma y demás, lo que da idea de la importancia del sector. Es un sector, además, que es puerta de empleabilidad para muchísimas personas, para muchísimos colectivos, y es un sector que emplea masivamente una mano de obra femenina en sus puestos básicos, prácticamente de un 80%. Por eso es crítico para nosotros hablar de las condiciones de trabajo en las que se desarrolla el día a día en el sector del comercio. Y en el dossier que compartimos hoy hay algunos datos que conviene obviar, ¿no? Y que son todo un síntoma de esta realidad que estamos indicando. Los datos de contratación ya los ha dicho Ángeles, en contra de lo que puede parecer, no hay un gran volumen o un gran impacto o fogonazo de contratación en campañas centrales como las que estamos ahora, y además que cada año se anticipa más. Ya no es el Black Friday, la semana anterior al Black Friday, está el Cyber Monday, está la campaña navideña, están las rebajas y demás, tal y como se ha indicado. Pero esto se hace sobre tasas de temporalidad que exceden a las que son promedio en el resto de segmentos de la actividad económica. En Cataluña esto no es diferente, y en tasas de parcialidad, que es conveniente indicar, como precisando un poco los datos previos, que cuando hablamos de parcialidad son contratos muy, muy parciales. No es que sean contratos cercanos a la jornada completa, normalmente ya son contratos de trabajo que en muchas cuestiones se estandarizan a menos de 24 horas a la semana y aún menos, con lo que eso supone de falta de expectativa o de regularidad sobre los ingresos de las personas que trabajan en el comercio, que además se han convertido en una herramienta de flexibilidad y de premio y castigo en el sector, tanto el acceso a las ampliaciones de jornada o no, sin asumir un mayor coste extra o asumiendo las prestaciones especiales de trabajo. En Cataluña la tasa de parcialidad femenina duplica a la masculina, no es 4 veces más como en el indicador conjunto a nivel estatal, pero es un indicador clarificador de quién sufre estas condiciones de trabajo. Hay una cuestión absolutamente medida que podéis encontrar en el informe, que es que el 51%, algo más del 51% de las personas que se encuentran en situación de trabajo parcial están en una situación de trabajo parcial involuntaria, es decir, no han tenido opción de ampliar jornada y no han tenido opción de optar a un trabajo a jornada completa, y esto es un vector central de la precariedad del mercado de trabajo en Cataluña y en un sector como el comercio que convendría corregir, puesto que excluye a mucha gente de llevar una vida normal con unos ingresos regulares y también de otros accesos, como por ejemplo al crédito o a cualquier otra cuestión vinculada a la marcha de la economía. Hay un dato que a mí quiero subrayar como una muestra empírica, ¿no?, de lo que estamos hablando de esta realidad, o como un dato que sostiene la realidad de la que estamos hablando. En el plan director por un trabajo digno del Ministerio de Trabajo, en las intervenciones que se hicieron en Cataluña, los datos son muy reveladores, ¿no? En cuanto a la revisión de contratos temporales, podéis ver que hubo 10.690 acciones, se revisaron 16.481 casos y hubo intervenciones de conversiones de contrato, de contratos temporales por obra o servicio similar en 11.039. O sea, 2 de cada 3 contratos fueron fraudulentos. 2 de cada 3 contratos que revisó la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social eran fraudulentos. Y si vemos la distribución territorial a lo largo del territorio catalán, es curioso que en Tarragona 3 de cada 4, ¿no? Prácticamente el 76% de los contratos eran fraudulentos. Entonces hay una mala praxis en el sector, es una mala praxis que hay que corregir y que es otra de las partes por las que sustentamos en la negociación de la reforma laboral con la patronal a nivel estatal la necesaria mejora y tratamiento de los contratos temporales para que estas realidades, que son una explotación injustificada de las personas en el sector, pero también un fraude a la seguridad social, a la ciudadanía y por todo lo que supone en términos de recaudación fiscal y en cotizaciones sociales. Y después también hay un indicador sobre los temas de parcialidad en la que también hubo
una intervención muy intensa y de las principales en el conjunto estatal, con una conversión no menor, en el 14% de los casos, de trabajos de jornadas a tiempo parcial a jornadas superiores, bien sean a más horas de trabajo o directamente a jornadas a tiempo completo, ¿no? Es un 14%, comparativamente respecto de la casuística anterior hay un diferencial importante, pero no es despreciable, porque al final estamos indicando que el 14% en una serie de actividades, si se proyecta al total de las personas trabajadoras al tiempo parcial, que es un 16%, estamos hablando de una muestra de 80.000 personas. Entonces, sobre este tipo de magnitudes centramos la campaña, pedimos evidentemente la disponibilidad de medios para seguir actuando sobre esta realidad que evite estos marcos de abusos, y en un momento en el que además habrá que renovar el marco de la negociación colectiva de grandes sectores del comercio, como la distribución alimentaria de manera inminente y otros, en Cataluña en el próximo año, y en un marco complejo económico con una inflación desatada y demás, como todos y todas conoceréis. Pero bueno, por mi parte quería subrayar estos datos que creo que son muy reveladores de la realidad que estamos denunciando y sobre la que queremos actuar en el día de hoy. Y dicho esto, a vuestra disposición para lo que consideréis oportuno. Muchas gracias. Buenas. Bueno, si tenéis alguna pregunta me la podéis hacer a través del chat y yo se la traslado. Nos preguntan si tenemos compatibilizados los ERTEs en el sector y cuándo acaban. Como hemos dicho anteriormente, aún quedan 23.000 personas en ERTE por diferentes motivos. Muchos de ellos están todavía en empresas del sector de comercio, de construcción, de metal, y esperemos que salgan pronto de esa situación. Si la pregunta se refiere, he visto que está en Cataluña, son unas 11.000 personas en el sector del comercio. Y evidentemente cuando acaban, pues esto va en función de la coyuntura y la demanda. Entonces esto no se puede precisar, pero son alrededor de 11.000 personas en este momento. Hola, ¿me oís? Sí. Hola, soy Pilar Blázquez de La Vanguardia. Yo quería preguntaros si habéis tenido algún contacto con el lado empresarial, un poco para justificar a qué se debe este escaso incremento, a qué se debe, o cómo os justifican en este año este escaso incremento de la contratación en la temporada de compras, porque desde el punto de vista de expectativas de clientela y de beneficios, supuestamente ha subido mucho sobre todo desde el 19 y también desde el año pasado. Entonces, no sé si hay algún tipo de justificación especial porque haya menos expectativas de ventas que os digan o cómo se justifica. Gracias. Gracias a ti. Vamos a ver, el sector de comercio es que emplea casi 2,5 millones de personas. Entonces, las patronales son muchas y muy diversas. Y los sectores también son bastante variados, ¿no? Por lo tanto, la interlocución con la patronal se produce con las patronales en los ámbitos de negociación, que son en la gran mayoría provinciales y en algunos casos sectoriales estatales, ¿no? Lo que no tiene ninguna justificación, por ejemplo, es que haya un bloqueo de la negociación colectiva y no haya, digamos, una sensibilidad a actualizar salarios y demás en un sector como el de la alimentación, en el que recientemente en un convenio sectorial a nivel de comunidad autónoma en Castilla y León tuvimos que convocar una serie de jornadas de huelga para que al final se desbloqueara la situación del convenio. Yo auguro que esto va a ser la tónica de los próximos meses, es decir, la actividad económica se está recuperando y también la de consumo.
Se está diversificando, también las empresas se están transformando y están creciendo toda su venta online y demás. Pero las tiendas siguen teniendo afluencia de consumidores y por lo tanto la plantilla es imprescindible. La situación de bloqueo lo que nos va a llevar es a una situación de conflictividad, sobre todo en aquellos sectores que van bien. El sector de alimentación va bien. El sector textil se está recuperando muy rápidamente y digamos, el marco de grandes almacenes, que ese sí es estatal, pues bueno, también tiene un incremento de ventas muy considerable. Y es ahí donde la expectativa de recuperación del consumo no se está traduciendo con un incremento de plantilla. Bien, es cierto que hoy hemos conocido el último dato de cotizantes de la Seguridad Social, que en materia de comercio sí ha habido un leve incremento del 2,2, pero es lo que venimos diciendo en toda esta comparecencia. No se compadece el incremento de actividad con el incremento de empleo. Lo que sí se produce es el incremento de cargas de trabajo y puntualmente la extensión de jornadas no contratada. Y eso es un alimento para el fraude y sobre todo es un alimento para lo que comentaba el compañero del premio y el castigo, ¿no? Es decir, nadie tiene garantizado una jornada suficiente para vivir de su trabajo. Y eso genera precariedad, genera dependencia y sobre todo tiene un sesgo de género brutal. Las mujeres en este país que se dedican al comercio tienen una tasa de parcialidad global del 28% frente al 7% de hombres. A ver, relacionado con esto nos preguntan cuál es exactamente la contratación prevista en cifras desde el Black Friday a rebajas de enero y cuál sería la comparativa con 2020 y 2019 en este mismo periodo de descuentos y rebajas. A ver, la perspectiva es la que se acaba de producir. O sea, el incremento es en torno al 2,2%, 2,5% como mucho, porque la contratación para este periodo ya se ha hecho. Entonces, el dato de hoy, de esta mañana, que no está en este informe porque lo cerramos al mes pasado, es en torno a como mucho un 2,5% de incremento de plantilla. No podemos hacer la comparativa con los años anteriores porque el año 20 es el año de la pandemia, pero estamos todavía por debajo de los niveles de contratación del año 2019. Este informe es un informe preliminar que va a tener su finalización cuando acabe la temporada que está en estudio, ¿no? Y por lo tanto en el mes de febrero o marzo daremos una panorámica ya más concreta de este periodo de este año comparada con, sobre todo, el 2019. El 2020 no es útil compararlos más allá de saber cuál era la magnitud de la calamidad a la que nos estábamos enfrentando, ¿no? Y que, bueno, pues gracias a determinados elementos como fueron los ERTEs, pues han mantenido cientos de empresas, cientos de miles de empresas y millones de puestos de trabajo en este caso, ¿no? Pero ya digo, se está recuperando la normalidad y no se está acompañando con una mayor calidad ni mayor cantidad de empleo en proporción a la carga de trabajo que existe. Vale. La cifra que ha dado Chema... Sí, Sofía en lo que aclara, no, dos de cada tres se refiere a contratación temporal fraudulenta. Es decir, contratación temporal que se comprobó de manera fehaciente que no tenía causalidad, no tenía causa para ser contratación temporal y se convirtieron en contratación indefinida. Eso son a lo que me refería en 2 de cada 3. Esa es la casuística de 2 de cada 3. Las zonas del territorio en las que se acentúa más, lo he comentado antes, es Tarragona sobre todo, ahora lo rescato y lo preciso, ¿no? Pero son Tarragona con cierta diferencia, prácticamente es un 76%, en Lleida un 73%, en Girona un 71% y en Barcelona un 67%. O sea, en el conjunto es más de lo que estamos diciendo. Pero bueno, si vemos, hay mucha diferencia, ¿eh? Lo digo para ponderar las cosas. Estamos hablando de que en Barcelona son 11.000, prácticamente 12.000 revisiones de contrato y 7.500 conversiones. En el resto estamos hablando de entre 1.500 y 2.000. Por eso en el conjunto es 2 de cada 3, es 66,4, ¿no?
Y el otro indicador que decía es de trabajo parcial, la de conversión a trabajo parcial, pero el 2 de cada 3 es contratos temporales fraudulentos. Sí. La aclaración es que el informe recoge datos de la EPA al tercer trimestre y el dato ese del incremento del 2,2% es un dato de hoy, de esta mañana, de incremento de cotizaciones con respecto al mes anterior. Pero no son, no se pueden establecer comparaciones entre cotizaciones y EPA, salvo con un nivel de, digamos, de no finura de datos, o sea, que no son términos absolutamente comparables. Pero en términos de EPA, sí. No, digo que es que creo que había otra pregunta de la compañera de Onda Cero. El 2,2 y el 2,5. Sí, no, pero lo que es claro, sí. No, el porcentaje, sí, te facilitamos este porcentaje. Repito que está en el dossier, pero estamos hablando de que las conversiones de contrato, el 58% han sido hombres y el 42% mujeres. En concreto, en magnitudes, 6.421 hombres y 4.618 mujeres. Y ya está, creo que no me dejo nada de Sofía, ¿no? No estaba contestando a EFE. Y en parcialidad justo al revés, En parcialidad de justo al revés. Son justamente lo que estábamos diciendo. Estamos hablando de 3.000, redondeando, son 3.300 mujeres y 2.700 hombres. Hola, sí, yo, Alex Cabrera, de Radio Nacional. Sé que tengo una pregunta, por favor, porque no me queda claro este dato. Antes había escuchado que Ángeles daba el dato del 0,7% de refuerzo de contrata. ¿Me escucháis bien? ¿Lo siento? Sí. Vale, sí. Eso, que Ángeles daba este dato del 0,7 de incremento de contratación, pero ahora habláis de este 2. No me queda claro este baile de cifras a qué se refieren. Así que tenía apuntado que Ángeles decía a que nos aumenta la contratación en este tiempo, que el refuerzo no llegaba al 2% y que este 2021 iba a ser del 0,7%. Eso para aclarar por un lado. Y por otro, decís que los sueldos en este sector y durante este periodo no llegan a los 1.200 euros, decís que son bajos. En Cataluña también está por estas cifras, son un poco más altos o incluso un poco más bajos, por favor. Bueno, claro, lo del 0,7. El 2,2 habla de lo que es todo el sector de comercio en general. Cuando hablamos del sector de comercio incluimos desde venta de vehículos, comercio mayorista y comercio minorista. El 0,7 es al que nos referimos comercio minorista, lo que todos conocemos como las tiendas, pues, las tiendas que conocemos normales de textil, todas aquellas tiendas que nos encontramos por la calle. El 2,2 es la media, porque es verdad que ha aumentado más en otro tipo de comercio mayorista y demás, y sale esa media del 2,2. Ahí es la diferencia. Y lo que sí he querido resaltar ha sido el 0,7, porque es más lo del comercio al detalle, el comercio minorista, que es donde ahora mismo pues la gente está acudiendo más a hacer sus compras tanto de Black Friday como de la campaña de Navidad. No, y en Cataluña es un indicador muy similar, está alrededor del 1% en serie comparable. Antes creo que también ha salido la pregunta si estamos comparando el mismo periodos comparables o sea, el periodo noviembre-diciembre desde el 2008. Es la metodología que hemos usado para comparar los picos de contratación en las campañas intensivas de comercio, que es donde se refleja la pauta de mercado y que realmente no hay grandes explosiones de contratación en el sector, que tampoco es tan extraño cuando tienes una capacidad de ampliar las jornadas parciales que tienes contratadas. Al final no es tanto que incorpores nuevas contrataciones como que tienes disponibilidad de una mano de obra a tiempo parcial cada vez mayor y que tienes la flexibilidad que he comentado antes de acometer tus necesidades mediante la ampliación coyuntural de jornada de estas personas en estas fechas tan centrales del calendario de apertura comercial y de consumo masivo. Por eso parece modesto respecto del incremento de la actividad, pero tiene que ver con la alta tasa de parcialidad que se da en el sector. Y sobre los salarios, ¿qué me podéis decir? También la segunda pregunta que os había formulado, por favor. Sobre los salarios, ¿en qué? En Cataluña. Decís que el salario no llega medio a 1.200 euros en este sector y durante este periodo. En Cataluña también estamos sobre ese salario, es un poco más alto, un poco más bajo. Si vamos a salarios reales de convenio, ningún salario real del comercio de convenio se
figura por debajo de los 14.000 euros anuales que se fijó como objetivo en el Acuerdo Interprofesional de Cataluña para la negociación colectiva. Comisiones Obreras en su negociación colectiva cumplió con ese objetivo, no hay nadie que esté por debajo de esos 14.000 euros anuales. El problema aquí no es tanto la retribución de la jornada a tiempo completo, que puede estar en función de estos 14.000 euros hacia arriba, pero el 14.000 sería un estándar que podríamos proyectar, como en la alta tasa de parcialidad. Al final, si yo no tengo acceso al empleo a jornada completa y tengo contratos, como pasa fundamentalmente en el comercio textil, en el que se han estandarizado contratos de 24 horas o menos, estamos hablando de que no tengo posibilidad de ampliar mi retribución mucho más allá de 550 o 600 euros mensuales. Esto es un problema. No es el problema de cuál es la proyección del empleo estandarizado, una jornada anual de un convenio colectivo, sino situaciones de este tipo que cada vez se dan más y que es lo que denunciamos en a nuestro juicio, desproporcionada tasa de parcialidad que se da en el sector comercial. Nos dice Mateo Adiegui del País. Según los datos en afiliaciones de la Seguridad Social en las administraciones públicas, entre los meses de octubre de 2020 y 2021, los últimos disponibles, se dieron de alta 74.860 trabajadores, más 2,78%. Pero este dato es general. ¿No hay ninguna referencia específica con respecto al sector de comercio? La estoy buscando. Sí lo hay. Sí, vale. Entre el mar de datos, sí lo hay. Si te interesa el dato concreto, lo digo por agilidad de lo que estamos aquí. Si quieres te lo pasamos concretamente, nos quedamos con tu contacto y te lo pasamos directamente. Bueno, o lo busco yo mientras atendemos otras preguntas, lo busco en los datos que hemos construido para la comparecencia. Pero sí tenemos los datos de evolución de empleo sectoriales de comercio. Ramón, hay otra pregunta sobre Cataluña de Marta. ¿Qué son el SUS a Cataluña? ¿Qué son el SUS? Marta, la respuesta que he dado antes sobre los 14.000 euros creo que es aplicable a esta. Si necesitas algún tipo de detalle más. Bueno, lo reitero por si acaso. Hemos tenido algún lapsus. Vale. Gracias, Marta. Vale, pregunta, la agencia F vuelve a insistir para que quede claro los datos de la comparativa. Esta subida del 0,7% en el comercio minorista, ¿con qué periodo se compara? ¿Con respecto a qué sube? Lo ha comentado antes mi compañero, son los datos que esta mañana han salido públicos de la afiliación a la Seguridad Social que han salido publicados hoy con respecto al mes anterior. Es el incremento que ha habido de contratación, que era en global un 2,2 en el sector de comercio y desagregándolo por sus sectores de comercio era el 0,7 en el comercio minorista. Yo creo que estaría bien, como sugerencia, distinguir qué es el convenio minorista del mayorista, que lo hemos dicho antes. El comercio mayorista estamos hablando de los que venden a las tiendas pequeñas, por decirlo de alguna manera. Son las distribuidoras los que venden los productos a las tiendas pequeñas. Y el comercio minorista o al detalle son las tiendas que todos y todas conocemos, las que nos atienden a los clientes y tiene venta directa al público. El comercio mayorista no suele tener venta directa al público, para que quede claro. Y también en ese cómputo global, el 2,2, también está incluido el porcentaje de contratación dentro de también la venta de vehículos. Por eso decía que el 2,2 es el índice normal, el porcentaje global de lo que es el sector de comercio, y luego por sus sectores, que se divide entre comercio mayorista, venta de vehículos y comercio minorista. El comercio minorista en concreto es un 0,7, lo que se ha incrementado con el aumento de la afiliación a la Seguridad Social con respecto a las contrataciones que hubo en el mes anterior. Vale. Ramón, pregunta Marta si se han calculado las horas que se trabajan de más en el sector y el tanto por ciento de los incumplimientos de los descansos semanales. Sí. Bueno, pero esto no es que se calcule. Sobre esto se actúa como una parte de nuestro día a día. Ahora mismo no tenemos, se acaba de iniciar. Estamos en medio de una campaña central en la que se abren prácticamente todos los domingos y festivos, en el que al final cuando se sitúen todos los horarios de apertura, turnicidad
y compensación de aperturas en festivos. Sabéis que la negociación colectiva, normalmente en el caso de prestar servicio en fines de semana, festivos o en medio o en jornada que afecta a tu descanso semanal, tiene retribuciones específicas. Entonces, todo esto lo tenemos que filtrar una vez que acabe la jornada, que acaben las campañas, y sobre todo con la vigilancia sindical que hacemos en las empresas donde tenemos representación. Pero la magnitud exacta no la podemos medir, todavía no tenemos ese dato. Pilar Blázquez quiere saber si existe una comparativa frente a la contratación efectuada en el comercio minorista en el 2019. Volviendo a la pregunta anterior, ya tengo el dato. No, había una pregunta sobre afiliación o variación de la afiliación y demás que hemos compartido antes. Ya tengo el dato, en este caso el de Cataluña, pero no sé si o lo recuperamos al final, ¿no? ¿Mejor? Yo creo que he encontrado el dato estatal. ¿Has encontrado el dato estatal? Sí. Volviendo a la pregunta anterior, con respecto a las afiliaciones de la Seguridad Social, comparado el año 2019 con el año 2021, los datos que salen es que confirman lo que estamos ahora mismo planteando, es que hay un menos 0,3% de afiliación a la Seguridad Social de trabajadores y trabajadoras del sector de comercio. Sí, en Cataluña es el menos 0,6. Cataluña ha perdido respecto de 2019, la comparación bianual. Estamos hablando de un año en condiciones normales respecto de la campaña de este año. Y lo de la contratación. ¿Y qué más había? Lo de la comparativa frente a efectuar el comercio en el 2019. Esa la tengo que buscar también. Bueno, lo ha pasado. Vale. Es que está en el Excel. Vale. ¿Hay alguna cosa más? ¿Nos hemos dejado algo? Que al final aquí entre búsquedas y no búsquedas, no sé si hemos contestado a... No sé si estaba pendiente la pregunta esta, ¿no? De según los datos de afiliación, entre los meses de octubre del 2020 y 2021 se dieron de alta, pero este dato es general, no hay ninguna referencia. Sí, esa es la que acabamos de decir que... Si vamos a datos de afiliación, que es lo que estamos hablando ahora, que hemos hablado porcentualmente, pero en el caso de Cataluña estamos hablando de 2.744 personas menos en comparación con el mismo periodo del 2019. Y a nivel estatal era un menos 0,3%, en concreto en el sector, compara el año 19 con 21. Como ha dicho mi compañero, el año 2020 con el tema de la pandemia los datos son muy dispares o difíciles de contrastar. Si nos quedaba Marta que preguntaba, cuando le contestaste sobre los incumplimientos, lo de las horas trabajadas de más, incumplimientos de descanso, preguntaba que aunque no tengamos datos actuales, que si tuviéramos datos anteriores del 2019. ¿De excesos de jornada? No, a ver, aquí hay un tema de excesos de jornada, que es que sobre los excesos de jornada actuamos en el momento en el que se detectan. Pero bueno, aquí hay dos cuestiones. Es los excesos de jornada de los tiempos completos, en tiempos de comerciales de apertura y demás, tienen una casuística, pero por ejemplo los excesos de jornada, que es lo que se denuncia en las jornadas a tiempo parcial, son mucho más difíciles de perseguir, porque no sé si conocen que dentro de los mecanismos de control de jornada que se estableció después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no hace falta concreción de jornada para los trabajadores a tiempo parcial. Entonces es extremadamente difícil actuar, digamos, de manera general, de oficio, sindicalmente, sobre una cuestión que tiene tal nivel de discrecionalidad. No es un tema como en otros sectores. Si queremos comparar, si es una pregunta que va en el sentido de las horas no pagadas o no retribuidas que puede pasar en el control en el control de jornada de la hostelería, aquí no es una problemática comparable. Aquí las problemáticas son las que estamos indicando, y sobre todo la no voluntariedad. Aquí puede haber cuestión de no voluntariedad más que de exceso en cubrir jornadas en un momento en el que el descanso semanal prácticamente no existe por la apertura
o la dificultad de organizar turnos cuando no tienes mayor contratación, que es lo que estamos hablando de que en un calendario de apertura tan amplio. Pero como no tengo medidas a magnitud, igual que el resto que estamos medidas las compartimos, no quiero generar confusión o un dato que sea inexacto. ¿Qué es lo último? No, eso ya es la que acabo de Vale. Dicen que no ha quedado muy clara la respuesta a la pregunta. Entonces, dice, se ha registrado un descenso del 0,3% entre las afiliaciones a la Seguridad Social en el sector con respecto a noviembre de 2019. Exacto. Exactamente. Sí. Como decíamos al principio, no hemos recuperado el nivel de empleo de antes de la pandemia. Sí. Bueno, también hay una disminución del resto de formas de empleo en el sector, ¿verdad? Aquí estamos hablando de cotización. ¿Vale? Bueno. Pregunta Pilar si el nivel de actividad y ventas sí se ha recuperado. La intuición nos dice que el nivel de actividad sí, el de ventas todavía no tenemos el dato. Si partimos, y en este caso no hace mucho que la Generalitat ha publicado su informe sobre actividad comercial, si vamos a los indicadores de comercio en Cataluña, van un 25%, antes de la campaña, van un 25% por debajo de lo que sería la comparativa en 2019. ¿Vale? Del comercio en establecimientos, el comercio minorista, como ha explicado Ángeles en repetidas ocasiones, va un 25% por debajo. Entonces, esta es otra de las cuestiones que hacen que el sector todavía se encuentre en una fase inestable de proyección de ventas y de consumo. Y después, si atienden el informe, y aquí me meto un poco en el campo estatal, y ven los territorios en el que más actividad comercial, que más han impactado su afiliación a la Seguridad Social, verán que son los que más peso turístico tenemos. Tenemos porque incluimos a Cataluña en esos territorios, pero si ven los indicadores de Canarias, Baleares, Cataluña y demás, verán que ahí es bastante más palpable, más materializable, como la demanda que genera el sector turístico de personas que solo gastan en el país han afectado a la demanda. En Cataluña es el 25%, repito, en el informe de la Generalitat que ha compartido hace escasos días o como mucho una semana. Vale. Bueno, pues si no hay más preguntas, daremos por terminada la rueda de prensa. En 10 minutos mandaremos una nota de prensa a nivel estatal y luego mandaremos notas de prensa territorializadas por comunidades autónomas con los datos de cada uno de los territorios. En cualquier caso, en el Excel que os he compartido podéis ver los datos de todas las comunidades autónomas. Muchas gracias a todas y a todas por venir y cualquier cosa pues tenéis nuestro contacto y en lo que podamos ayudaros para eso estamos. Muchas gracias.